Bien, eh, esta es una conversación, como dice ahí el título, que pretende sacar conclusiones de nuestras anteriores reuniones. Si bien las anteriores reuniones han sido bastante filosóficas, eh, nos ha permitido revisar los orígenes de la axiología, es decir, del estudio de los valores, y dentro de ello nos ha permitido revisar a algunos pensadores, algunos filósofos, sus propuestas y sus diferentes maneras de conceptualizar no solamente los valores, sino también los principios. Por consiguiente, habiendo hecho esta revisión, que espero haya abierto un panorama de comprensión de estos dos términos eh, importantísimos en nuestra vida, ahora voy a retomar lo que hemos hecho anteriormente, pero en forma de conclusión, en forma de, eh, digamos, recomendación actualizada. De tal manera que a partir de la siguiente clase vamos a ver ya aspectos reales, vamos a tratar los valores actualmente son estos y sirven para tal cosa, ¿no? Y los principios. Y luego de eso ya es el paso previo, es el preludio para empezar con la ética propiamente dicha. Y ahí nuevamente vamos a retroceder el tiempo para ya centrarnos en los aspectos éticos. Eso es lo que nos queda por delante. Entonces, hoy espero que sea una clase más ágil y de alguna manera más interesante también. Bien, respecto a los valores, luego de que hemos revisado, podríamos sacar las siguientes conclusiones. En realidad, todas las láminas son conclusiones. Haciendo una salvedad. En realidad, los comentarios que voy a hacer no pretenden adscribirse a una u otra teoría. Es decir, no, ni estamos sugiriendo que deberían ustedes solidarizarse, adscribirse, identificarse con una de las teorías, ni estamos sugiriendo que no lo hagan tampoco. O sea, como dijimos desde el inicio, aquí lo que necesitamos es un criterio personal. Es decir, cada uno de ustedes tiene que asumir una posición al respecto, ¿no? Y eso vamos a ir formándolo. Y estas posiciones necesariamente se van a ver reflejadas cuando hagamos nuestras conversaciones, nuestros talleres, y el momento para que se puedan lucir va a ser esto de los talleres, y al finalizar el curso, la gran mesa redonda que vamos a tener para cerrar los conceptos éticos, a través de los cuales, es decir, de los talleres y de la mesa redonda, lógicamente todos los que participen harán o emitirán una opinión, una conversación, una pregunta basada en todo lo que vamos a estudiar durante el semestre, ¿no? Si no, de nada valdría todo el curso. Evidentemente eso va a ser calificado, como ya se dijo. Y ahí, o sea, cada opinión, ¿no? Yo me solidarizo, por ejemplo, con la doctrina estoica por tal motivo, y estoy en desacuerdo con tal otra por tal otro motivo. Una cosa así, si no, no tendría sentido todo lo que estamos conversando. Y al final, si no tuvieran ese tipo de argumentos al terminar el curso, la pregunta sería, entonces, ¿para qué estamos llevando el curso?
si no van a asumir nada de lo que estamos aprendiendo. Bien, esto les adelanto, falta muchísimo para que eso suceda, casi todo el semestre, pero es importante ir diciéndolo progresivamente para que sean conscientes de lo que están viendo en el curso, ¿no? Entonces, por eso iniciaba indicándoles que no necesariamente es mi punto de vista lo que vamos a sacar como conclusiones, sino más bien es un trabajo de resumen, es un trabajo de rescate de las distintas propuestas, a mi modo de ver, orientadas a que puedan ser útiles en el tiempo actual, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de tener una convivencia acorde a la naturaleza y acorde con la razón es coherente, ¿no? Es totalmente coherente. Luego, el hecho de buscar el dominio de las pasiones, el control, ¿no? Dominarme, controlar las pasiones humanas y favorecer actitudes solidarias y hasta compasivas en nuestro caso, creo que también es rescatable y es coherente. Entonces estaríamos abstrayendo estos conceptos de las revisiones previas. Asimismo, agregamos dentro de este primer precepto lo que el argentino nos había comentado. El hecho de vivir acorde a la naturaleza, ya lo hemos mencionado, con la razón, ya lo hemos mencionado, pero lo que agregamos acá, esta posición, ¿no? Si la anexamos a los valores y a los principios, entonces estaríamos dándole mucha mayor utilidad, ¿no? Bajo esa perspectiva, el argentino Frondizi nos dice que estos valores no solamente dependerían de la persona ni del objeto, sino de los dos. Y que eso también es importante, ¿no? Tomar en cuenta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mi posición en relación a los valores que yo puedo tener no termina en decir, yo tengo estos valores, yo soy puntual, yo soy honesto. Bueno, no termina ahí, sino que esa puntualidad, ¿qué repercusión tiene? ¿No? El hecho de que yo sea puntual, ¿qué consecuencias tiene? El hecho de que yo sea honesto, ¿qué consecuencias tiene? A eso se refiere, ¿no? Que no puede deberse solo a uno o solo al otro, sino a los dos. De nada me sirve ser puntual si no va a tener ninguna consecuencia, ¿no? Y de nada va a servir tener, por ejemplo, una norma o un acuerdo y decir, ¿saben qué? La clase empieza a las 9. De nada serviría eso si todos llegarían a la hora que quieren. Eso quiere decir esta segunda propuesta, ¿no? No es solo uno ni el otro, son los dos para que tenga utilidad. Bien, habíamos revisado algunos filósofos y vamos a rescatar lo que cada uno de ellos ha propuesto, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto mucho más extensamente de lo que estamos viendo ahora.
Y por ejemplo, Scheller propuso que los valores tienen que ver con las emociones, lo cual, sí, es cierto, también. La diferencia de las anteriores exposiciones es que resaltábamos lo que cada uno de estos filósofos proponía, pero como verdad única. ¿No? Cada uno de ellos ha hecho una propuesta y ha dicho, las cosas son así. En cambio, nosotros en esta reunión y con esta presentación estamos rescatando lo de cada quien y decir, por eso les decía, los valores están relacionados con las emociones también. No es lo único que vamos a rescatar otras propuestas también, como la de Hartmann, ¿no? Hartmann dijo que los valores serían solamente ideales, ¿no? Si se acuerdan, y que serían diferentes de lo real. Entonces, lo que se pretende es que los valores tomarían importancia, existirían cuando se convierten en lo reales, cuando hay un paso de lo ideal a lo real. Se me ocurrió poner el ejemplo de la puntualidad. De nada va a servir que cualquiera de nosotros diga yo soy puntual y voy a llegar a la clase puntualmente, si finalmente no tengo intenciones de ir a la clase o no voy. Entonces, todo quedó solo en lo ideal, quedó en el pensamiento, quedó en la intención, pero nunca se cristalizó. Eso es lo que quiere decir esta propuesta, ¿no? Que mientras todo sea un pensamiento, va a ser ideal, no existe en realidad, pero cuando se concreta en hechos, pasa a ser real. Bueno, eso hemos rescatado de Hartmann. Brentano, por su parte, ya le da una connotación más emocional a los valores. Si nosotros aceptamos, si nosotros decidimos que este valor es muy importante para mí, tanto así que lo amo, tanto así que hay un sentimiento hacia cultivar el valor, entonces existe ese valor. Entonces, eso dice Brentano, entonces allí entra en la posición más, digamos, emocional. Y por eso ponemos el ejemplo de la amistad, un valor preciado que cuando existe la amistad es constante. Ahora, evidentemente, como todo, hay cambios. Entonces, ¿cuáles son esos cambios? Por ejemplo, las formas de amistad. Y nuevamente aquí entramos en los conceptos de culturas, en los conceptos de sociedad, etcétera. Cuando hablemos de moral, vamos a entender un poquito mejor este aspecto de la influencia del exterior hacia mis actitudes. Por su parte, Cortina, si se acuerdan, esta filósofa, ¿no? Propone de que no solamente son los valores que se han analizado y que piensan o han propuesto los filósofos antiguos, sino también que todos tenemos la capacidad de mostrar nuevos valores. Y estos nuevos valores, lógicamente, estarán relacionados
a determinadas circunstancias, lo que en epidemiología nosotros llamamos los escenarios. Creo que un ejemplo reciente, muy marcado para evaluar esta propuesta, ha sido la presencia de la pandemia. Si bien es cierto, tenemos el 2020, 2021 y 2022 ya 3 años que hemos convivido con la pandemia, pero el involucramiento y la magnitud de abordaje de ella ha sido muy diferente. Si ustedes hacen una memoria retrospectiva al 2022, realmente ha sido un año terrible, catastrófico, terrible, terrible, ¿no? Al menos, bueno, todos desde el espacio en el cual han estado, me imagino que ustedes han estado en su mayoría en su domicilio, prácticamente aislados, y quien les habla ha estado el 100% de los días en el hospital, ¿no? Todos los días, sin excepción. Entonces, la experiencia que uno ha vivido es totalmente nueva. O sea, no ha habido otra experiencia similar, creo yo, para nadie o para la mayoría. A pesar de que quien les habla en mi condición de epidemiólogo, tengo otras experiencias de epidemias, ¿no? Como la de H1N1, la de influenza, la de gripe aviar anteriormente en el Asia, cuando estuve por allí, en donde sí hubieron cuarentenas, hubieron aislamientos, pero nunca fue tan dramático como lo que ha pasado con COVID-19. ¿Y por qué hago esta mención? Porque qué mejor ejemplo para resaltar estas circunstancias que han permitido generar nuevos valores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la solidaridad, que no es un nuevo valor, pero su aplicación, su manera de ejecutarlo en el día a día ha sido espectacular, por ejemplo, ¿no? Eh, y así sucesivamente, ¿no? Acá ponemos como ejemplo la tolerancia. De igual manera, ¿no? Ha habido una transformación de la capacidad de tolerancia tremenda. Eh, los primeros meses, hablamos de marzo, abril, mayo del 2022, cuando salíamos a la calle, yo por el desplazamiento al hospital tenía que salir y no había nadie, absolutamente nadie en la calle, y mucho peor en la noche. En la noche la ciudad se convirtió en una ciudad fantasma, literalmente, y en el día parcialmente, ¿no? Pero mayoritariamente vacía. Es increíble como cuando salías y querías encontrar algo de comer, algo de tomar, no había absolutamente nada, nada. Todo, todo estaba cerrado. Entonces fueron circunstancias sumamente difíciles en donde han resaltado muchos valores y también, por supuesto, han resaltado muchas debilidades, ¿no? Uf, hay muchas debilidades o antivalores, pero sobre todo debilidades, ¿no? Que en su momento quizás vamos a conversar. Pero con respecto a esta propuesta de Cortina, resaltaba ello, ¿no? Entonces nos acercamos ya a la realidad, o sea, a nuestra vida cotidiana actual. En cuanto a los principios, a pesar de que no es muy sencillo separar los valores de los principios, podríamos decir, por ejemplo, que eh,
volvemos a retomar la filosofía estoica y recordamos el principio, los principios como realidad y el principio como razón. Va de la mano con los valores que acabamos de mencionar, pero definitivamente la mayoría coincide con el aspecto de racionalidad. O sea, si yo tengo valores, si yo tengo principios y posteriormente yo voy a tener una actitud ética y una actitud moral, no puede estar alejado ni separarse de la razón, de lo racional, ¿no? Porque caso contrario, estaríamos hablando de lo irracional, pero más que de lo irracional, estaríamos hablando de una respuesta primitiva, ¿no? Eh, lo cual no es coherente ni con la época en la cual vivimos, mucho menos con la formación de un médico. Bien, entonces la idea sería que a través de esta razón, para todos nosotros está claro de que un acercamiento y un respeto a la naturaleza sería lo ideal. Pero ¿por qué no lo hacemos? Hay múltiples razones, que no es motivo de análisis en este instante. Pero esa es, digamos, la propuesta más racional. No alterar el orden natural del mundo en concreto. Evidentemente podemos fortalecerlo. Hay aspectos que se pueden modificar siempre y cuando no haya una vulneración de este orden, lo cual no sucede, lógicamente, pero podría. Entonces esto nos indica de que donde estemos tendríamos una conducta o actitud relacionada a ello. Bien, sin embargo, en nuestros tiempos, en el tiempo actual, como han sido los 3 siglos pasados, diría yo, principalmente para hablar de la modernidad, es el conocimiento el que prevalece. El ser humano quiere saber y por consiguiente hace lo necesario para generar ese conocimiento, desde todo punto de vista. Actualmente, por ejemplo, hay a ver, las ondas espaciales, el gran microscopio web, que nos ha permitido ver otras galaxias con mayor claridad. Nos ha podido, bueno, este es todo otro contexto, ¿no? La captura de la luz de hace millones de años y que refleja lo como fueron otras galaxias, etcétera, que no son motivo de discusión en esta clase, pero sí son motivo de ejemplo, porque lo que buscamos es el conocimiento. Y ese conocimiento, en general, lo que quiere lograr en nosotros es un dominio. Si yo conozco, yo domino, yo sé, yo decido. Como decía Comte, saber es poder y eso es real. El que sabe, cuanto más específico es su saber, más poder tiene actualmente. Y bueno, eh, esta es otra de las conclusiones, ¿no? El hecho de que a través de el análisis de los valores y de los principios, llegamos a la conclusión de que los seres humanos en general lo que quieren es saber, quieren conocer. ¿Y para qué quieren conocer? Para dominar. Bueno, también se propone
que a través de los valores y de los principios tendríamos que dominar las pasiones, como ya habíamos mencionado en los valores. Hay un control o autocontrol. ¿Y hasta qué punto lo hacemos, no? Este autocontrol estaría relacionado con las virtudes y los deberes. Entonces, una persona virtuosa es una persona que sabe controlar sus pasiones, principalmente las negativas, pero también las positivas. Bueno, esto no solamente es cuestión de concepto, como parece que lo estuviéramos mostrando, va de la mano con otros aspectos, ¿no? Tiene que ser un análisis integral. Y los otros aspectos del control, por ejemplo, del control de las emociones, tiene que ver con la madurez. Entonces ahí ya salimos de la ética, salimos de los valores, porque la madurez es otro contexto que podría estar, digamos, explicado más precisamente por la psicología. Asimismo, si nosotros a través de la propuesta estoica hablamos del deber, ¿no? El deber debería considerar en mi accionar cotidiano algunos valores como la solidaridad y la compasión. Sin embargo, pues sí, o sea, nadie es perfecto, ni nadie tiene, digamos, completo dominio de sí mismo, ni nadie es invulnerable, ni nadie es, digamos, eh, frío en sus emociones. Y sí, hay un grado de vulnerabilidad en los seres humanos que nos hace cometer determinados errores o nos hace eh, disminuir la fuerza del compromiso con nuestros principios y valores. Y ahí el reto, ¿no? El reto. Ahí ponemos el ejemplo de Edipo Rey, porque en Edipo Rey es una secuencia de, de, de cuentos, ¿no? Cuentos, historias de las tragedias griegas, que es todo, digamos, una catástrofe humana, secuencial, pero que explica al momento de representar, al momento de explicar, que se debería justo a todas esas vulnerabilidades del ser humano. Eh, ¿Hasta qué punto podemos dominar eso? ¿Hasta qué punto? ¿No? Así sean solo momentos. Y existen momentos de vulnerabilidad de cualquier persona. Y en ese momento de vulnerabilidad podría suceder una transgresión a los principios y valores. Bien, entonces, aquí tenemos algunas conclusiones adicionales relacionadas a los preceptos cínico-estoicos, ¿no? Como hemos revisado anteriormente. La ética cínica-estoica, si la aceptaríamos, ¿qué significaría? Por ejemplo, significaría que aceptemos que la naturaleza humana no solamente es una posesión, sino también es compartida. Como acá hay ejemplo, ¿no? Como el hilo común que corre a través de cada cuenta de un collar. Los une uno con otro a través de, en este caso, sería a través de la aceptación de la naturaleza humana.
Bueno, si así fuera, no habría razón para que se pretenda que algunas naciones dominen sobre otras, lo cual está sucediendo y en anteriores exposiciones hemos revisado. ¿Por qué una tiene que ser dominante ante la otra? Claro, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Por el poder, por la dominación. También significaría aceptar de que realmente existe igualdad entre los hombres, ¿no? Entre los seres humanos. Y esto implicaría respetar la dignidad humana. Esa igualdad implica el respeto de la dignidad humana. Entonces, se han hecho muchos ejercicios y ahí ponemos como ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos, que incluye una serie de preceptos que se supone que deben ser cumplidos. Sin embargo, nuevamente, al, al medio de estos elementos generados con buena intención, aparecen las pasiones, ¿no? De un grupo de personas que lo que quieren es dominio y para lo cual generan una distorsión y malogran, ¿no? Cuando se ve que la defensa de los derechos humanos está polarizada solo para algunos y para otros no, etcétera, no hay igualdad, hay una manipulación. Entonces, estos elementos están bonitos cuando se los propone así, como les estoy mostrando, en el papel, decir, ¿saben qué? Todos los hombres somos iguales y deberíamos respetar. Y para garantizar ese respeto entre los hombres y la dignidad del ser humano, hagamos una declaración de los derechos humanos y que eso valga para todo el mundo. Eso para todo el mundo, no solo para algunos. Ahora, ¿dónde están los límites? Y eso también vamos a revisar cuando hagamos ética y moral sobre todo. Los límites, ¿no? La autonomía del ser humano, la libertad, y etcétera, todos tienen límites. Hay un límite, pero ¿cuál es ese límite? Eso revisaremos posteriormente. Lo que quiere decir que no todos podemos hacer, en otras palabras, lo que nos da la gana. Como les decía, creo en algún otro ejemplo, si a mí se me ocurre, por la autonomía que yo tengo, asaltar a una persona y quitarle su celular, bueno, estoy haciendo ejercicio de mi autonomía, pero no he respetado el límite. No solamente el límite del respeto a la otra persona, sino el límite de no cometer un delito, porque eso está escrito que no se debe hacer. Entonces, ahí están los límites, ¿no? Bien, también tendríamos que aceptar que la falta de respeto al orden de la naturaleza está produciendo un desastre ecológico. Claro, si ecológicamente hay tanta alteración a nivel del mundo, nosotros no somos la excepción en lo que nos toca, pues básicamente es porque el ser humano se ha excedido en esta falta de respeto. Podríamos hablar de muchos ejemplos al respecto, pero si queremos nosotros respetar una posición
ética a nivel del mundo, no debería suceder ello, pero sucede. También podríamos, y esto es bastante discutible, que las distintas culturas o las distintas sociedades, pues lamentablemente establecen algunas convenciones, algunos acuerdos que en general son inútiles. O si no son inútiles, son nocivos, ¿no? O son agresivos, etcétera. Bueno, entonces tendríamos que analizar también ello, ¿no? Y aquí va a entrar nuestra discusión de la moral. Por una simple razón. Porque lo que es moral aquí, posiblemente en otra cultura, no es moral. Y viceversa. También, como ya habíamos comentado, significaría el control de nuestras pasiones. Para evitar lo que habíamos mencionado en la última conversación, la corrupción del alma. Entonces, buscar una vida digna, vivir con dignidad. ¿Qué cosa es ser digno? Y va con otro elemento ahí. ¿Qué cosa es vivir con honor? Elementos que para un porcentaje de las personas no tienen un mayor significado, pero para otro porcentaje sí. No solo tiene significado, sino tiene relevancia, tiene importancia. Y ahí, si estuviéramos en clase presencial y de hecho en los talleres que hagamos, eh, van a tener que manifestar su punto de vista al respecto, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? ¿Creen ustedes en la dignidad? ¿Creen en el honor? ¿Cuál es el límite o hasta dónde creen? Y por eso tenemos que revisar estos conceptos. También significaría ser solidario. Si tan solo hubiera un grado de solidaridad aceptable a nivel del mundo, seguramente viviríamos más pacíficamente, ¿no? Entonces, como producto de lo que hemos revisado en las últimas conversaciones, estaríamos llegando a estas conclusiones. Bien, algunos datos más. Sabemos que en nuestro mundo actual existe pues una separación que antes no existía, pero ahora se ha hecho muy marcada. En el mundo actual, real, entre la ciencia, la filosofía y las humanidades. Cada quien va por su camino y pareciera de que cada quien busca cosas diferentes cuando en realidad debería haber coincidencia. Entonces, este es otro elemento que nos llama a la reflexión. Llego también, se los comparto como conclusión de lo anteriormente hablado, pero al mismo tiempo como un material de reflexión para lo sucesivo. Nosotros somos hombres de ciencia, hombres quiero decir personas de ciencia, ¿no? Cuando digo hombres no me refiero al varón, me refiero al ser humano, como médicos. Pero ¿hasta qué punto nosotros consideramos el análisis del ser y el análisis de la verdad?
a través de la filosofía. ¿Hasta qué punto? Y el tema de las humanidades, claro que sí, ¿no? Como médicos, ese es nuestro campo, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es nuestro límite para ser humanos y dejar de ser eh, solidario, humanitario con las personas? Miren, esto se ve con relativamente frecuencia. Seguramente que cuando vayan al hospital o si ya están yendo al hospital van a ver actitudes diferentes. Mientras hay algún personal de salud en general, ¿eh? Y particularmente algunos médicos muy comprometidos con su paciente y con su trabajo, hay otros que no. Entonces, eso van a ver, ¿no? Ahí hay un libro de Wallerstein que dice The End of the World as We Know It, ¿no? Que, que grafica un poco cómo el ser humano va perdiendo su capacidad humana, de humanidad, me refiero, y todo lo que implica esta humanidad: solidaridad, respeto, dignidad, honor, etcétera, y más bien va fortaleciendo lo material. Entonces ese es un tema de mucha discusión. También recordamos a Habermas y podríamos hacer este breve resumen de su propuesta, ¿no? Es decir, que en realidad el ser humano se movería por intereses, lo cual es natural, ¿no? Pero nuevamente hablamos y hablaremos muchas veces de los límites. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, si ustedes están en ese momento en clase, están por un interés. Y el interés inmediato posiblemente es que no les ponga falta en la asistencia de hoy. Ese es un interés inmediato, pero es un interés. El interés mediato es que asistiendo a la clase voy a tomar nota, me voy a preparar y voy a aprobar el curso. Necesito aprobar el curso. Si no apruebo este curso, voy a perjudicarme, como si no aprobara otro curso igualmente, ¿no? Entonces necesito aprobar, por consiguiente, me interesa asistir al curso para defenderme en los exámenes, ¿no? Y el otro interés, más legítimo, digamos, es el querer aprender. Me interesa saber un poco más del contenido de este curso porque es un curso relacionado con la actitud humana y la actitud del médico. Entonces se dan cuenta, sí es legítimo que hayan intereses, ¿no? para decidir una u otra cosa. Sin embargo, os reitero, estos intereses necesariamente deberían tener límites. Entonces, de acuerdo a Habermas, estos intereses podrían ser los intereses técnicos, que básicamente están orientados a las ciencias humanas, a las ciencias naturales, perdón, los intereses prácticos a las ciencias humanas y los intereses emancipatorios, básicamente a la crítica de la cotidianidad. Bien, si, si lográramos que estos intereses realmente cumplan su objetivo, eso significaría de que habría una convivencia humana mucho más racional, ¿no? Entonces, nuevamente apelamos aquí a la
razón. Lograr un equilibrio entre todo ello no es sencillo. Evidentemente, vuelvo a comentar esta, esta frase. No pretendemos que nadie sea perfecto. No, no, eso es imposible. Lo que pretendemos es llamar a la reflexión y en qué medida podría yo como persona, podría yo como médico contribuir a una mejor convivencia humana, con mejores resultados. Ese es el punto. Bien, no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado cuya concepción y breve análisis ya lo hemos hecho, pero que en concreto a un buen porcentaje de las personas buscan la practicidad. Un buen porcentaje de las personas buscan independencia. Pero para ello, básicamente nos apoyamos en intereses técnicos. Es decir, pretendemos hacer más fácil nuestra vida a costa de utilizar eh, elementos tecnificados, sofisticados, lo cual está bien. Tampoco estamos en contra de ello. No puedo estar en contra de ello. Yo mismo en este momento estoy conversando con ustedes a través de alta tecnología, ¿no? No solamente de Internet, sino de la computadora que estoy usando y que seguramente cada uno de ustedes está usando, que puede ser una PC, un desktop, o sea, una computadora de mesa, o una laptop, o una PC portátil, o de repente una tablet, o de repente su celular. Sí, el interés técnico nos facilita mucho la vida y eso es bueno. Sin embargo, o sea, la observación en las conclusiones es el tema de la interrelación humana. Por ejemplo, no nos estamos viendo. Ya, podría decir ya, todo el mundo abra sus cámaras. ¿No? Es algo, pero no es suficiente. Por ejemplo, esta clase y la mayoría de las clases son casi un monólogo. ¿No? El profesor habla, habla y habla, pero hablo pretendiendo y haciendo el esfuerzo de que se entienda lo que quiero transmitirles. ¿No? Y el alumno, es decir, ustedes, poco o nada dicen, ni al terminar la clase. ¿No? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué ha fallado en este uso o en este interés técnico? Somos prácticos, claro. En este momento, por disposición de la autoridad universitaria, deberíamos estar sentados en un salón de Collana. Son las 10 de la noche y seguramente que para todos o para la mayoría sería un poco complicado estar sentados allí. A pesar de que no es anormal, eh, podría tranquilamente hacerse. Pero las condiciones, ¿no? Porque ustedes dirían, pero bueno, eso será en otras universidades. Claro, sí, en Lima, pues la gente normalmente tiene clases hasta las 11, hasta las 12 de la noche. A pesar de que Lima es una ciudad muy peligrosa, como toda ciudad grande. O si nos vamos a otras latitudes, en la academia, es decir, en la universidad,
Sí, pueden haber, por ejemplo, a ver, vamos a hacer la revisión de vuestras tareas, ¿no? Y usualmente en las grandes universidades los profesores tienen un gabinete, ¿no? Un gabinete, una oficina, ¿no? Y los alumnos van de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco a la oficina y se les revisa ahí en la oficina en un horario que se llama atención al estudiante. Y les hablo de grandes universidades, realmente de grandes universidades de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Eh, y sí, bueno, a ver, ustedes vienen a las 6, de 6 a 6 y media, ustedes vienen de 8 a 8 y media, ustedes vienen de 10 a 10 y media, ustedes vienen de 11 a 11 y media de la noche. Y es normal, con una programación previa. Y por supuesto eso se hace en la facultad, y no es el único profesor que está ahí, son muchos profesores que están en la misma situación, es decir, es un ritmo de ese escenario, ¿no? Aquí sería, imagínense que el profesor les diga a cualquiera de ustedes, por mucho que vengan 5 grupos, saben que les voy a revisar su trabajo a las 12 de la noche y se vienen a la universidad. Eso no cabe en nuestra lógica, ¿no? Entonces, ahí cuando hablemos de estos temas, vamos a extrapolarnos a las culturas, a las sociedades, y ahí sí vamos a hablar de moral y de ética, porque hay esa flexibilidad dependiendo de las culturas y las sociedades. Pero volviendo a esta primera propuesta de la lámina, les decía yo que no estamos en Collana sentados, ni ustedes ni yo, sino más bien estamos con cierta comodidad, quizás la mayoría de ustedes en su domicilio. Digo quizás porque quizás algunos de ustedes trabaja y está en su trabajo o algo así. Eh, entonces es práctico entrar en mi celular y atender la clase, marcar mi asistencia y encima aprender algo. Es muy práctico. Estoy haciendo otra cosa paralelamente. Me imagino que alguno de ustedes, de todas maneras, frente a ustedes tienen otro monitor con algún juego por allí, o tienen o la pantalla de la televisión y están mirando su programa en este horario, en paralelo que están escuchando la clase, o pueden estar haciendo alguna otra actividad entre pararse, sentarse, escuchando la clase. Eso es práctico. Si estuviéramos en Collana, eso no podría pasar, ¿no? Pero como dije al inicio, ¿qué genera eso? Por más que ustedes me están escuchando y por más que al final de la clase hasta los pueda obligar a llamar, a ver, señor fulano de tal, diga usted algo y me diga, bueno, doctor, no tengo todo, está claro, no es suficiente para que se dé la interrelación humana. No es suficiente para tener una adecuada discusión, un adecuado intercambio de ideas. No es suficiente. Entonces, ahí va el punto, ¿no? Allí va el punto, que si bien es cierto, en nuestra sociedad hay muchos elementos que nos facilitan la vida, pero por otro lado, nos perjudican otros que igualmente son importantes o quizás más importantes. Es por esa razón que cuando abusamos de estos elementos, surgen pues los problemas. No solamente los problemas sociales, porque ya nos proyectamos a lo macro, a los países, sino también los problemas interpersonales. Bien, entonces eso, eso es lo que pretende decir esta lámina. Maria Camps menciona una paradoja.
Si bien es cierto, estamos en una sociedad donde convivimos todos, y más o menos lo que acabo de comentarles en la anterior lámina, y en donde la facilidad de comunicación es bastante grande. Imagínense, ¿no? Es que ustedes no han vivido otra época. El hecho de que yo sea mucho mayor que ustedes me permite hacer comparaciones de épocas, ¿no? Cuando yo estudiaba medicina, como ustedes, hace algunos años, por ejemplo, el teléfono celular solo existía en la imaginación de la ciencia ficción. Era imposible imaginar que pudiera existir ese tipo de comunicación. Y es una comunicación que se ha complejizado tanto desde los primeros celulares que salieron, ¿no? Que eran grandazos, pesados, que entraban a las justas en un bolsillo totalmente abultado y que servía para llamar y recibir llamadas y te escuchabas con la otra persona, pero podías hacerlo desde tu vehículo, en la calle, en la vereda, en el campo deportivo, donde fuera. Ya, eso ya era un adelanto espectacular, ¿no? Y hasta llegar ahora, podríamos, fíjense, en este momento, si les digo, abran sus cámaras, toditos nos vemos al mismo tiempo y en tiempo real. Y de repente algunos de ustedes ni siquiera están en Cusco. De repente en este momento yo podría estar en Río de Janeiro, dictándoles la misma clase y hablando exactamente como lo estoy haciendo, ¿no? O sea, el tema de la comunicación es espectacular ahora, ¿no? O si ustedes tienen un familiar, digamos, en este momento que está en el Japón, se conectan y conversan, se miran, mientras conversan, se miran en tiempo real, de aquí al otro lado del mundo. Es espectacular las facilidades que ahora tenemos. Sin embargo, sin embargo, a pesar de todo ello, hay pues elementos de incomunicación. Es decir, en general, como lo que les comenté en la lámina anterior, en este momento estamos más de 40 personas en un mismo escenario, pero finalmente no tenemos ninguna interacción. La interacción es parte de la comunicación. A eso va esta paradoja. Bueno, seguramente se va a ir superando esto a lo largo del tiempo. Y esperemos que no se pierdan los valores y principios de los seres humanos. Bien, solamente esta última propuesta de que la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien podrían ser lo mismo, pero en realidad no lo son. Lo he puesto esto porque Wallerstein hace ese comentario, pero no es un elemento confusor. La idea es tener ambas, ¿no? La verdad, la verdad y el bien, ambas, sin necesidad de que sean ni iguales ni diferentes. Bien, la relación interpersonal es lo que está muy debilitado, ¿no? Hasta en las relaciones más cercanas, ¿no? En relaciones de pareja, eh, en muchas relaciones solamente son virtuales o mayoritariamente virtuales, etcétera, etcétera. O sea, la relación interpersonal se ha debilitado bastante.
Bien, si nosotros tuviéramos virtudes estoicas, o sea, adoptar algunas de ellas, posiblemente tendríamos una mejor interrelación personal, ¿no? Podríamos participar en mejorar o transformar algo de lo que se está deteriorando, ¿no? Y hacer honor a la razón de ser del ser humano, ¿no? La interrelación, ¿no? A pesar de que estamos en un mundo cosmopolita, sí, pero no por el hecho de que vamos a tener mayor interrelación entre las personas, vamos a dejar de ser cosmopolitas. Bien, este es un ejercicio resumen que he preparado para ustedes con la finalidad de eh, consolidar lo que hemos conversado en las anteriores reuniones y ojalá que realmente sea de utilidad para ustedes, pero por lo menos para el curso sí es de utilidad, ¿no?